Muchos colombianos solemos despertar escuchando la misma noticia de siempre. La vía al llano volvió a caerse. No hay paso, no hay ruta, no hay llegado. Noticias, fotos, videos, los deslizamientos ya parecen ser parte del paisaje de las carreteras hacia el llano. Pero aquí, en esta zona, los derrumbes no solo bloquean vías, también transforman hogares, rompen rutinas, territorios y familias completas. Y sin pensarlo todo puede cambiar. Lo último en Noticias Caracol. Últimas horas en Boyacá generaron una grave avalancha en el municipio de Labranza Grande. A esta hora, organismos de emergencia atienden la situación. Mire cómo quedó. Ahora sí la pueden visualizar mejor. Ya atrapó toda la finca y mis animales los sacó a correr. Milagrosamente favorecimos nuestras vidas. Pero para entender qué pasó aquella noche, viajamos hasta Labranza Grande, Boyacá, un municipio ubicado a poco más de una hora de Yopal, en pleno piedemonte llanero. Allí, en la vereda Hato Viejo, está la finca Agua Clara, un terreno de alta pendiente donde viven desde hace décadas los protagonistas de esta historia. Yo hice mi casita ahí en la finca, estábamos lo más de bien ahí. Aquí hicimos nuestra vida y criamos nuestros hijos y los vimos crecer. Vivimos aquí, han vivido los padres. La finca de verdad estaba bien construida, bien con pasto, con ganado, con todos los aves de corral, pero de la noche a la mañana se nos cambió todo. El piedemonte llanero es una región de Colombia que funciona como zona de transición ecológica entre la cordillera oriental de los Andes y los llanos orientales. No es montaña, pero tampoco es llanura. Es un sistema de laderas jóvenes con pendientes muy pronunciadas, con altitudes entre 200 y 1000 metros sobre el nivel del mar, climas cálidos con altas precipitaciones y densos bosques tropicales. En esta región confluyen dos mundos geológicos. Por un lado, la cordillera está en constante movimiento y deformación, y por el otro, la llanura recibe los sedimentos que bajan desde la cordillera. Este contraste hace que el piedemonte llanero sea una de las zonas más inestables del país. Una zona inestable básicamente porque tiene una actividad sísmica bastante marcada. Esto es porque pues en toda la zona del piedemonte hay un sistema de fallas que le llama el sistema de falla del borde llanero. Pues es lo que genera esta actividad en superficie con bastante fenómenos de remoción en masa bastante marcados. Se puso a llover como 5 días, día y noche. Y a eso de las 3 de la mañana hubo una llamada de un vecino de arriba, donde nos avisaba que venía una avalancha, un ruido muy espantoso. Doña Flor, levántese que va una avalancha. Yo no sabía a dónde correr, no sabía qué hacer. Abrí la puerta y salí y escuchaba un ruido, pero impresionante. Ustedes van a ver allá, las playas son grandes. Eso ya quedó playa todo esto. De pescados quedó totalmente lleno en lodo. Son varios factores los que influyen, ¿sí? Y son los detonantes. Digamos, un factor detonante y primordial para que se originen estos fenómenos es, como lo dices, pues el clima, la situación climatológica, en específico el tema de lluvias, de agua de lluvias. En octubre del 2021, Colombia atravesaba un episodio activo del fenómeno de la Niña. Este evento climático enfría las aguas del Pacífico y como consecuencia intensifica las lluvias en gran parte del país, especialmente en la región andina y la Orinoquía. Ese año el IDEAM había alertado un aumento significativo en la cantidad de precipitaciones, suelos saturados, ríos crecidos y humedad constante durante semanas.
nos saturan las coberturas, los suelos, y esto genera peso sobre la masa rocosa y se desliza la masa rocosa sobre ellas. Otro factor importante es la composición del suelo de estas laderas. Son terrenos formados por capas jóvenes, sueltas y poco compactadas, que se desprenden con facilidad cuando se saturan de agua. Una litología predominante de como de arcillolitas, areniscas, ¿sí? Y por la misma actividad, por la dinámica, hace que se ocasionen los fenómenos de remoción en masa. Como consecuencia, ocurren deslizamientos como el que afectó a Doña Flor y a Don Telésforo. Es solo todo aquello lodo. Afortunadamente, en esta ocasión no hubo víctimas. Doña Flor y Don Telésforo alcanzaron a salir, pero sabemos que no todas las familias corren con la misma suerte. En muchos derrumbes del país las historias no terminan así. Salí con mi esposo a una lomita, no es muy alta, al frente de la casa. Y él dijo, salgamos a correr para la carretera, para salvarnos y salir. Por la derecha que hay un caño, eso temblaba la tierra, iba una carga grandísima. Y por la izquierda, que es para salir a la vía, entonces venía sola agua, un caño, pero no nos dejó pasar. Yo en ese momento lo único que cogí a mi esposo y lo abracé y le dije, que Dios nos perdone todas nuestras equivocaciones, hasta aquí llegamos. Porque no había otra opción y yo esa palabra le dije a mi esposo y nos abrazamos y solo esperar que aclarara el día o lo que Dios decidiera. La lomita a la que ellos se refieren es una pequeña formación elevada justo al frente de la casa. Aunque no es una barrera, era la única parte alta del terreno. La vivienda no estaba protegida por completo contra un flujo tan violento. La casa se construyó muy cerca de ese declive. Sin embargo, algo más había esa noche. Los familiares afirman que un árbol de tronco grueso y raíces profundas pudo haber ayudado a que la avalancha no arrasara con la finca. Según cuentan, el flujo se dividió en dos al tocar este árbol, lo que actuó como una barrera natural, pues se dice que plantas grandes y bien enraizadas pueden frenar la velocidad del deslave, dividir su masa y amortiguar el impacto. En estas zonas, la vegetación con raíces profundas aporta un refuerzo mecánico al suelo y ayuda a drenar el agua. Esa es la mata. 5 años después, la montaña no ha recuperado su estabilidad. Al recorrer el área es evidente que el terreno vuelve a abrirse y que el deslizamiento puede repetirse. La misma franja donde ocurrió el derrumbe muestra señales claras de fisuras, hundimientos y suelo suelto. Claro que si pasa una vez puede volver a suceder precisamente por lo que te decía, porque esta es una zona de falla activa. En campo uno puede observar que hay, pues, la naturaleza pues tiende de los árboles tiende a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces, en el momento en que se notan inclinaciones o cambian su ángulo, señales de que puede estar ocurriendo un movimiento, un fenómeno de remoción en masa. Sin embargo, existen estrategias físicas, biológicas, químicas e ingenieriles que pueden reducir el riesgo frente a estos deslizamientos. Pero muchas de estas medidas dependen de un factor clave, el factor antropogénico, es decir, la forma en que las actividades humanas, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la construcción sin estudios previos o el manejo inadecuado de aguas pueden aumentar o disminuir la inestabilidad del terreno. En zonas como esta, el comportamiento humano es tan determinante como la misma montaña. Se remueve esta cobertura natural para utilizarla bajo la actividad humana, en la agricultura. Pues modifica las condiciones naturales y la deja desprotegida y para que pasen este tipo de fenómenos. Sería de que la gente tuviera en cuenta al construir una vivienda o comprar un terreno, mirar la parte de arriba, que no sea mucha ladera o que no tenga riesgos. A mí me gustaría que hubieran ayudas y que por parte de todos los que fuimos víctimas buscáramos otros lugares de que no sean riesgosos. En esta zona de Piedemonte se presenta bastante lluvia, es una zona
la que hay mucha lluvia, el manejo de las aguas de escorrentía es fundamental, porque lo que medidas ingenieriles, por ejemplo, la elaboración de muros, hacer revegetalización con especies nativas, con especies propias de la zona, ¿sí? De acuerdo a lo que pasó, entonces uno mira que hay que volver a empezar, como dice el dicho, buscar lo que se ha perdido. Pues de esto yo he aprendido mucho, de que la vida se termina en segundos. Así como lo dijo doña Flor, la vida puede cambiar en segundos, y más en una región donde la tierra nunca está del todo quieta. Vivir en el Piedemonte llanero significa convivir con un riesgo geológico permanente, pero a esa vulnerabilidad natural se suma otra, el abandono institucional. Labranza Grande ha sido históricamente uno de los municipios menos atendidos por las autoridades departamentales y nacionales. La falta de inversión en infraestructura, vías y estudios de riesgo y obras de mitigación hace que cada emergencia se vuelva aún más grave, y esta realidad se vio reflejada en el caso de esta familia. En 5 años no han recibido acompañamiento técnico continuo, ni apoyo económico, ni siquiera un estudio serio de reubicación, más aún cuando esta vivienda queda dentro de una zona de amenaza alta. Decirles a las personas que han recibido o que puedan recibir un perjuicio de eso es que vuelvan a tener en cuenta no vivir ahí o pedirle al gobierno de turno, empezando a la alcaldía, al departamento y la nación, que de pronto hay auxilios para eso. A mí me gustaría de que por parte del alcalde de nuestro municipio nos diera charlas de primeros auxilios, cómo nos apoyamos en caso de esos desastres. La finca sigue en pie, pero la herida abierta en el terreno recuerda lo frágil que puede ser la vida en estas montañas. Esta vez hubo tiempo para salvarse. El deslizamiento no solo fue un evento natural, fue una advertencia, una señal de que mientras la zona siga siendo inestable y las medidas de prevención no lleguen, basta lluvia, peso y silencio para que la montaña vuelva a moverse. Por eso es clave actuar desde lo que sí podemos hacer, reconocer el riesgo, preparar las familias, fortalecer la vigilancia del terreno y exigir que las autoridades hagan lo que corresponde, porque aquí en el Piedemonte llanero, un territorio hermoso, fértil y olvidado, las personas merecen vivir con dignidad y seguridad. Muchas gracias.